Como exdirector de Banco Central y expresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, ¿cómo ve hoy el funcionamiento de esos organismos? Bueno, uno podría concentrarse en el funcionamiento del Banco Central. El Banco Central está jugando un papel muy activo en la política económica, especialmente porque el Banco Central tomó una iniciativa muy fuerte en términos de un programa neoliberal de gobierno que sigue el presidente Macri, en abordar el enfrentamiento al proceso inflacionario con la aplicación de políticas de carácter monetario, cambiario, financiero, que tienen una fuerte influencia. En particular una, que es haber determinado un criterio general denominado técnicamente metas de inflación, que implica, entre otras cosas, que cuando hay un proceso inflacionario alto o muy alto como el que tiene la Argentina en este año, se dispara un esquema, digamos, de elevación de tasas de intereses que se pagan a los ahorristas en el sistema a valores cercanos a la inflación en un comienzo, para que haya entonces un desincentivo al atesoramiento en dólares. ¿Qué ha pasado? Ha habido un impacto de la tasa de interés fuerte en el ahorro, pero también la ha habido en los precios. Y por otro lado, la inflación tampoco ha bajado significativamente, con lo cual entonces la caída del salario real ha comprimido. Por eso el Banco Central, en un sentido, ha avanzado en la fijación de metas de inflación. En otro, ha usado el tipo de cambio en los 15-50 pesos por unidad de dólar, en mantenerlo estable con una inflación muy alta. Con lo cual entonces abarata todo lo que es importación en dólares, que perjudica a la industria local, porque los productos importados pasan a ser relativamente más baratos que los producidos localmente, y en definitiva perjudica la cantidad de empleo, porque la actividad industrial, con un mercado que tiene bajo nivel de consumo, o el consumo cae por pérdida de poder adquisitivo de la clase media, los sectores asalariados, de los no asalariados, digamos, pero que en definitiva tienen un ingreso fijo, bueno, el Banco Central no contribuye a un ciclo expansivo de la economía, no está entregando crédito para reactivar la economía, no está entregando crédito para movilizarlo en vivienda, no está haciendo esas cosas, tampoco está protegiendo la industria nacional. Entonces es uno de los grandes motivos por lo cual la textil, parte de la industria de autopartes, la metalmecánica, los sectores vinculados a la producción de cueros, calzado, no pueden competir con la producción extranjera, que con un tipo de cambio bajo termina siendo competencia desleal para la producción nacional. Entonces el Banco Central tiene un enfoque muy marcadamente anti-economía local. Como consecuencia sabemos que lo peor es la desocupación que trae eso y que vemos en este momento. Y en contrapartida, el Banco de Inversión y de Comercio Exterior, ¿qué rol está jugando ante esa política del Banco Central, en la cual retrae la economía con las consecuencias que usted ha explicado? Bueno, por un lado, esto genera desempleo, pero también genera pobreza, porque aquel que sigue ocupado, pero su salario perdió 10, 12, 15% porque se lo comió la inflación, empuja a ciertos sectores a vivir en condiciones, muchas cosas surgen de ahí, empuja a ciertos sectores a vivir una situación de restricciones en el consumo, que hoy, salvo el 10-15% de los hogares, el resto de los hogares están todos ajustando gastos, y es producto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. El segundo punto es que hay un sector de la sociedad, y eso se ven en los datos de las cuentas financieras, de la clase media, que no está tan contenta con bajar el consumo pese a la inflación. Entonces tiene sobreendeudamiento con tarjeta de crédito. Lo que eso tiene un techo, pero si se sobreendeuda con la tarjeta de crédito más allá de sus posibilidades, sabemos que en definitiva con tasas de intereses altas, esa persona que tomó crédito vía tarjetas termina pagando una fortuna por un producto que de otra manera lo hubiera conseguido más barato si hubiera pagado en un plazo más corto o en un sistema con inflación más baja. Entonces, por el lado del Banco Central. El vice, cuando yo llegué, en ese momento estaba el presidente, que era Néstor Kirchner. El banco era un banco que prestaba a bancos, no prestaba a empresas. Y yo hice el trabajo con Kirchner de convencerlo
que el banco fuera por el Estado, que es de propiedad del Estado, autorizado a prestar a las empresas. Entonces nosotros durante un buen periodo de tiempo, en 2003, 2004, empezamos a prestar a empresas. Elegimos empresas simbólicas, muy buenas, de gran trayectoria, que no tenían acceso a financiamiento. Y nos dimos cuenta que la Argentina necesita volver a tener un banco de desarrollo, pero este banco es muy chiquito para las dimensiones de la necesidad de financiamiento que tiene el crecimiento argentino. Esto necesita inyectarle mucha cantidad de dinero. Es una decisión que se postergó en el kirchnerismo. No se va a hacer con Macri, pero es un punto decisivo para la Argentina. Todos los países en el mundo con el peso de la Argentina, llámese Corea, Brasil, incluso grandes países, Alemania, Chile, Colombia, Perú, Polonia, Egipto, Turquía, cualquier país en el mundo tiene Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo de la Argentina, que era el BANADE, lo cerró Cavallo, reconvirtió una parte del BANADE en el BICE, más chico. El BICE tiene una potencialidad gigantesca, hay que capitalizarlo un poquito, el Estado debiera capitalizarlo, y podría prestar tranquilamente para expandir el sector productivo. La Argentina tiene muy pocos bancos prestando a la actividad privada de pequeñas empresas. Tiene un Banco Nación hoy gestionado de manera muy amarreta, no le presta al sector privado, no le presta a las pymes, solamente le presta al sector agrícola. Entonces, este BICE, como nosotros lo habíamos llamado, yo escribí un libro, digamos, cómo convertir al BICE en un banco de desarrollo industrial. Hoy podría prestar 10, 12 mil millones de dólares para crédito al sector industrial en el curso de los próximos 2 años, 3 años, y establecer el empuje de los grandes proyectos que la Argentina necesita llevar adelante en materia industrial. Este país, si no tiene industria, no tiene empleo. ¿Cuál sería la medida que hoy el gobierno debiera tomar para expandir un poco la actividad industrial, científica, energética, que es la que más está detenida? Acá hay un problema que es muy difícil modificar el pensamiento de Macri, su gobierno y los intereses que lo respaldan, vamos a ser francos. El punto es que hoy la Argentina cayó el consumo interno, los sectores consumidores, llámese populares, clase obrera, trabajadores, profesionales, clase media, media alta, etc. Con la inflación y con una política deliberada del gobierno de restar capacidad adquisitiva y bajar el nivel de actividad vía caída de calidad de vida de esos sectores, nosotros cuando empezamos a estudiar economía en la universidad, lo primero que te enseñan es que una buena política económica es una política que da mayor nivel de ocupación. Es cuando vos tenés una gran oferta de empleo y en paralelo tenés necesidad de darle trabajo a esa gente. La única manera de darle trabajo a la gente es con más empresas que producen, o una parte del Estado, llamemos YPF, otra parte entidades mixtas como pueden ser INVAP, supongamos, o entidades tecnológicas, otra parte son pymes, otra cosa la actividad privada. Las pymes tienen 65% del empleo productivo en la Argentina. ¿Cómo trabajan ellos? Si hay demanda, y para que haya demanda tiene que haber ingresos, para que haya ingresos tiene que haber actividad. O sea, si yo soy una persona que presta un servicio, vendo un servicio o produzco un vaso en la Argentina, tengo que tener un comprador que me compre el vaso, si no yo dejo de producir el vaso y dejo de ser empresario. Entonces lo que el gobierno no está garantizando es a la producción local, el suficiente consumo en el mercado local. Y desgraciadamente ha caído tanto la inversión de los privados en la Argentina, el desincentivo, que hoy 88% de la actividad económica depende del consumo. Si a vos te cae el 10% del consumo, la actividad productiva en el sector de la economía privada se destroza. Entonces, ese es el punto por el cual el gobierno debiera tomar 2 o 3 medidas importantes. Esta locura que hicieron dar un bono de 1.000 pesos a determinados agentes, empleados, jubilados, hoy con esta inflación a un jubilado lo que tenés que darle es un aguinaldo adicional para que compense la pérdida de poder adquisitivo que le ganó la inflación. A un trabajador probablemente le tengas que dar un beneficio adicional, ajustarle los salarios de otra manera. Al sector privado probablemente no le tengas que dar recursos, pero sí le tenés que dar crédito.
no podés no darle crédito. A los clientes, a quien le vende el sector privado, también tenés que ayudarle. Él a lo mejor te puede vender a 30, 60, 90 días, pero el que compra a lo mejor no le puede pagar en 30, 60, 90 días. Entonces tiene que haber un crédito para el que compra, que me dé la plata a mí, que soy el que produzco, y él se quede con el compromiso de pagar a un año lo que me compró a mí. Si compra una máquina, a 5. Entonces, el funcionamiento del sistema en la Argentina está puesto pata para arriba. Entonces el gobierno ha hecho mucho más visible errores, defectos, problemas, situaciones no resueltas o no iniciadas en los últimos 25, 20, 15 años, que ahora necesitan ser inevitablemente modificados. Yo no soy optimista en ese sentido, porque Macri gobierna para un grupo muy selecto de socios de su gobierno, y para los que no lo votamos no nos causa ninguna sorpresa. El problema lo tiene aquel que lo votó pensando que estaba votando esta solución, cuando en realidad se le daba el otro candidato a esta solución. Lo que digo es, si nosotros no expandimos la demanda, no hay crédito y no hay ayuda a la producción local, la Argentina no está en el medio de Europa o en el hemisferio norte o en el medio de Asia, que cualquier cosa que produzca lo va a vender. La Argentina está en el hemisferio sur, en un lugar muy austral, donde todo queda lejos. Digamos, no puede la Argentina, es impensado una Argentina a la Chile, a la Australia, a Nueva Zelanda, donde viva solamente exportar 4 o 5 productos del sector primario. La Argentina necesita un sector industrial propio, necesita industria manufacturera, porque además tiene empresarios capaces de hacer eso. Entonces, el gobierno debe estimular a esos empresarios. Los empresarios hoy están desestimulados. Te vienen con un cuento que es: no, pero la maquinaria agrícola, el campo subió mucho los ingresos porque le sacaron las retenciones, están ganando mucha plata. Sí, pero el campo va y compra una camioneta de 1 millón de pesos, que equivaldría a comprar 4 camionetas en un sector productivo. Yo no digo que no lo compre el campo, que se compre todas las camionetas de 1 millón de pesos que quieren, me parece fantástico, y que la industria argentina que la produzca todas las camionetas del mundo. El tema es que nosotros necesitamos que el empleado de ese campo compre el coche que vale el 20% de la camioneta, y se vaya con el auto ese, o que ese empleado con su familia tenga acceso a la canasta básica de consumo y no tiemble por la cuenta que al final del día va a tener el supermercado, pues no le alcanza la plata. Acá hay gente que no le alcanza la plata para vivir, asalariada. Hay gente que hoy pasa hambre con este modelo económico. Entonces, lo que hay que cambiar es eso. Sí, eso está a la vista, que hay que modificarlo, y lo que vemos es que todas las movilizaciones sociales y los reclamos permanentes es algo que se pide. Lo que no está a la vista, que un poco era la consulta, si ante este resultado tan nefasto y el pueblo en la calle como se lo ve, este gobierno puede hacer alguna modificación si los políticos no la hacen. El gobierno, hay un tema. Nosotros, por lo menos nosotros, perdimos una elección que pensábamos que iba a ser ganada. Y hay un sector de la sociedad que votó a Macri, digamos, que uno pensaría que iba a reaccionar más rápido ante el fracaso de lo que uno podría denominar el contrato electoral. La sociedad que votó a Macri va a ir crecientemente tomando descontento con Macri, pero no lo va a hacer en forma inmediata. Y los que estamos descontentos con Macri, que votamos otros candidatos, en nuestro caso votamos un candidato que era heredero de la tradición del Frente para la Victoria, de Néstor, Cristina, tampoco vamos a tener una reacción inmediata, porque la gente avanza más lento en esta etapa que lo que avanzan ciertos dirigentes o personas como nosotros, que nos gustaría una reacción más rápida. Pero la gente no va a reaccionar rápidamente, porque el efecto de la derrota electoral es muy fuerte. Digamos, el temor a perder el trabajo de la gente es muy alto, salvo los sectores militantes, sectores movilizados, aquellos que resisten el modelo de Macri, que es una minoría en el fondo. Lo que necesitamos es una gran mayoría expresada. Y esa gran mayoría un día se va a manifestar, pero no lo podemos decir que va a ser mañana. Ahora, estos trabajos como los que estamos haciendo son importantes porque ayudan al esclarecimiento. O sea, la Argentina arregló un sistema
de financiamiento con deuda externa. O sea, va a generar durante un periodo largo de tiempo un financiamiento virtual a nuestra economía, creciendo en endeudamiento. Ese endeudamiento le va a costar muy caro a la sociedad argentina por los próximos 20 años. Ese endeudamiento, de no mediar una acción de la Argentina que tienda a eliminar el financiamiento externo como mecanismo de financiamiento de la economía local, ese financiamiento termina como todas las deudas externas que la Argentina terminó implosionando. No hay forma de que la Argentina pague este nivel de endeudamiento. En relación al gran endeudamiento que está teniendo la Argentina, y dado la exposición que usted recién hizo, debemos pensar que podemos correr el riesgo de tener otro default o también tener otro proceso como el de los fondos buitres, o sea que salimos de una deuda con los fondos buitres negociada, ahora usted me va a decir cuál es la opinión de la negociación de esa deuda, y estamos otra vez endeudándonos a tasas muy altas. Nos estamos endeudando, que es un flor de problema, cuando estábamos desendeudados. Nos estamos endeudando y no teníamos necesidad de endeudarnos. Teníamos necesidad de negociar muy duro con los acreedores externos, tal como se hizo hasta el 10 de diciembre. Nos estamos endeudando de una manera desmedida con relación a la capacidad de pago que puede tener esta economía, sin afectar la calidad de vida de todos los argentinos, sin afectar la salud, la educación, el progreso social, la atención de los niños, la alimentación de una gran cantidad de argentinos. Ese es el problema, digamos. No es malo endeudarse cuando yo traigo dinero a la Argentina y construyo obras de infraestructura que dan mucho empleo, o tomo financiamiento a 10 años y construyo 500.000 viviendas, y con esas 500.000 viviendas no solo le doy trabajo al que produce ladrillo, cemento, madera, electrodomésticos, o lo que fuese, hierro, o a la industria textil, sino que le estoy dando vivienda a los que no tienen vivienda. Le estoy generando un afincamiento en un lugar a una persona que está requiriendo quedarse y de otra manera tiene que emigrar a 100, 200 kilómetros de donde está su trabajo, digamos. Ese es el tema de fondo, digamos. No estoy trayendo deuda para que el aparato productivo argentino se haga más moderno. Estoy trayendo deuda para pagar gasto corriente en el Estado. Entonces, me parece que es un error como el gobierno lo encaró, y el acuerdo con los buitres es patético. La figura que yo encuentro es patética. ¿Y por qué encuentro una figura patética? Porque el acuerdo con los fondos buitres significó, después de muchos años de resistir la presión de los fondos buitres, tener un pago en valores, digamos, que la Argentina podría haber financiado en un plazo muy largo de tiempo. Lo que hizo es pagarle cash, pagarle caro, apresurado y con un negocio que hasta hoy no es muy transparente. Entonces, si algo hicimos mal, es el acuerdo con los fondos buitres. Lo hicimos mal. Descomprimió, es cierto, pero ¿a quién descomprimió? A los trabajadores, a la pequeña empresa. ¿Cuál era el problema que le ocasionaron los fondos buitres a la pequeña empresa? Descomprimió a aquellos que tenían vínculo con el mercado de capitales, que es una inmensa minoría. Yo no digo que había que llevar el acuerdo con los fondos buitres a 20 años y negociarlo en 20 años, porque hubiera sido imposible, pero no hacerlo de esta manera, donde pagamos mal, caro y muy rápido. 5.000 millones de dólares en default los terminamos pagando casi 15.000, más los abogados, más los honorarios de todos los que intervinieron, digamos. Eso le costó muy caro a la Argentina. No se cerró ese capítulo, Un día la justicia va a virar, dentro de X cantidad de años, y va a pedir revisar esos acuerdos. El gobierno es un gobierno de empresarios, de grandes empresarios, que no miran a la Argentina como un universo amplio, complejo, socialmente diversificado, heterogéneo, donde conviven ricos y pobres, donde tienen necesidades diferentes. Ellos ven a la Argentina como una empresa y toman decisiones como si estuvieran en una empresa. Entonces, muchas decisiones de esta naturaleza, si bien están sustentadas por leyes, van contra otras leyes, van contra la Constitución, van contra principios de autonomía, van contra principios de libertades que hay localmente, van contra principios de soberanía de la Argentina. O sea,
la autorización de ventas a extranjeros en las zonas limítrofes es patético. Ahora, ¿ustedes quieren cosas más patéticas que lo de Malvinas que ha hecho el gobierno, digamos? Entonces me parece que yo tengo muy poca esperanza que el gobierno altere el criterio que tiene de gestión política, institucional e ideológica en ese sentido. Este gobierno viene para resolver los intereses de un sector muy pequeño. Ahora, es un gran tomador de crédito internacional, y como tomador de crédito internacional en la Argentina, salvo ahora Arabia Saudita, que por primera vez en 40 años ha colocado una deuda de 17.000 millones de dólares, nosotros hemos sido el país en el mundo en vía de desarrollo que más deuda emitió en el año 2016. O sea, tenemos casi 60% de la deuda mundial emitida con relación al resto del mundo. Y bueno, este es un problema grave, digamos. O sea, a mí me parece que la sociedad todavía no tomó nota de esa situación. Creo que todavía la sociedad está en los minutos anteriores de esta entrevista. Está preocupada por el empleo, está preocupada por la inflación, está preocupada por otros hechos graves como la violencia o la inseguridad. Pero un día va a tomar nota de que está altamente endeudada y que va a dejar de tener quien le preste en el mundo porque va a estar altamente endeudada, no va a devolver la deuda que se va a ir venciendo, la va renovando. Entonces, ese va a ser un momento de gran debate. Lo que sí tenemos que es, con todos estos medios, esclarecer a la opinión pública sobre los riesgos que estamos corriendo con este gobierno en este momento, con los riesgos a los que nos somete el gobierno con relación al futuro nuestro, de nuestros hijos, de quien fuere. Y además estamos, digamos, con necesidad de transmitirle a la gente que tiene que pensar muy bien de ahora en más de no consolidar este proyecto económico en las elecciones que vengan, porque evidentemente las elecciones que vienen se vota este proyecto, no se vota un cambio, no, se vota este proyecto económico que es lo más fuerte que puso Macri sobre la mesa.